Bueno niños, ahora vamos a tener el tiempo de la predicación, así que vamos a leer hoy este librito. Se llama El sorprendente viaje al corazón, cuando se abren los ojos del corazón. Es un libro muy bonito y es la continuación del primer libro, que igual se llama Un maravilloso viaje al mundo del corazón. Tiene distintas historias, como pueden ver, tiene muchos dibujos y muchos colores también. Entonces es muy bonito. Hoy vamos a leer una historia muy interesante, así que pongan mucha atención. Vamos a ver. Bueno niños, hoy vamos a ver la historia de un agricultor. Acá podemos ver, él dice, veamos, la tierra está muy árida. Primero debería nutrir el suelo para mejorarlo. Clank, 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 clank. Con su tractor, el agricultor añadió varias pilas de composta al suelo. Composta es como el abono, para que la tierra tenga nutrientes para poder dar un buen fruto. Ahora todo lo que tengo que hacer es esperar hasta que el suelo sea más fértil. ¿Huele mucho? Es el olor de la composta. Tendremos que esperar un rato hasta que se nutra el suelo. Los melones cultivados en el suelo fértil se veían notablemente mejor que los melones de otras granjas. Las flores florecieron bellamente y los frutos eran grandes. Los melones se siembran en abril, cuando el clima se vuelve cálido. Hacía mucho sol. Los melones son cosechados en los veranos calurosos. En Corea del Sur, los inviernos son muy fríos. La temperatura llega a estar entre los 20 y 30 grados bajo cero y las plantas a menudo se congelan hasta morir. Claro, hay algunas plantas que sobreviven al frío extremo, pero los melones coreanos no soportan el frío, es decir, ante el frío los melones se morían. Si construyes un invernadero de cristal, el cristal mantiene fuera el frío y los vientos invernales. La luz del sol entra por el cristal y ayuda a que los melones crezcan bien. Entonces, haciendo un invernadero de cristal, los vientos no entran, pero entra la luz del sol, que es lo que los melones ocupan. Sin embargo, para hacer un invernadero de cristal, los materiales son muy caros. El agricultor pensó y pensó y pensó. Y luego se dio cuenta que si él usaba plástico, no se rompería y sería más barato. El plástico también es ligero, por eso es bueno usarlo en la fabricación de un invernadero. El marco fue realizado en forma de túnel y el invernadero fue construido para bloquear el viento. Ahora, incluso durante los meses extremadamente fríos de diciembre y enero, pudo cultivar melones. Los melones están creciendo muy bien y hay tantos de ellos. Incluso en febrero y marzo, cuando todavía está frío, se pueden cosechar melones. ¡Wow! Es asombroso cómo puedo tener melones en pleno invierno. El agricultor usaba composta para nutrir el suelo y construyó un invernadero de plástico para resolver el problema del frío invierno. Pero no fue el final. Había otro problema. ¿Qué será? El tallo de los melones era muy débil. Cuando miró de cerca, descubrió que las enredaderas florecían y daban fruto. Pero cuando el fruto estaba creciendo, otra flor comenzó a florecer en una rama diferente. Después de que los tallos del melón florecieron una vez, 2 veces, 3 veces, el agricultor pensó, ¿por qué se empezarán a marchitar? Los melones se mueren marchitados. ¿Qué pasa, melones? No pudo saber por qué los melones no podían vivir y por qué mueren marchitados. Las calabazas plantadas junto a los melones crecen más grandes y dan más frutos por mucho más tiempo. Pensó en todas las diferencias entre los melones y las calabazas. Y descubrió que las raíces del melón eran finas, delgaditas y débiles en comparación con las raíces de la calabaza, que eran más gorditas, más fuertes. Si solo los melones pudieran tener raíces fuertes y gruesas como las de las calabazas,
los melones serían más grandes y los tallos serían capaces de dar fruto por mucho tiempo. Entonces podré cosechar melones durante 1, 2, 3, incluso 4 cosechas. Eso es genial. Entonces hagamos las raíces más fuertes. Pero ¿cómo hago que las raíces de los melones sean más fuertes? El agricultor pensaba y pensaba. Lo primero que hizo fue usar una pila de composta para hacer más fuertes las raíces. Y así las raíces de los melones se volvieron más fuertes. ¡Ja, ja! Pero no tan fuerte como las raíces de la calabaza. Intentó varias maneras de hacerlo. Melones, melones, melones. Las raíces han mejorado, pero aún no lo suficiente. ¡Ay! Qué bueno sería si tan solo estas raíces pudieran ser tan fuertes como las de la calabaza. ¿Cómo puedo hacer que las raíces del melón sean más fuertes? Las calabazas tienen raíces fuertes. Clank, 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 clank. ¿Por qué las raíces de los melones son tan débiles? ¿Pueden las raíces del melón volverse como las de la calabaza? Si las raíces del melón pudieran ser tan fuertes como las raíces de la calabaza, entonces tendríamos frutos más seguido, como las calabazas. ¿Qué puedo hacer para que las raíces sean tan fuertes como las de la calabaza? Igual que las de la calabaza. El corazón es como una fábrica que produce pensamientos en las personas. Buenos pensamientos, malos pensamientos, pensamientos de aflicción. Todos los tipos de pensamientos son creados en el corazón. Cuando uno piensa profundamente en todos los pensamientos que se forman en el corazón, surgen pensamientos que nunca antes han tenido. Y luego, cuando vuelven a pensar más, otros pensamientos vienen a la mente. Cuando estos pensamientos se conectan entre sí, todo un nuevo mundo llega a existir. De esta misma manera, el agricultor pensó: ¿cómo puedo hacer que las raíces sean más fuertes? Cuando el diente de una persona está dañado, una pieza moderna de tecnología llamada implante se usa para reemplazar los dientes dañados. Además, cuando las válvulas del corazón se debilitan y comienzan a acercar a la persona hacia la muerte, se pueden usar válvulas artificiales y la persona puede vivir una vida completamente nueva. Del mismo modo, ¿qué pasaría si se usaran raíces de calabaza en lugar de las raíces del melón? ¡Sí! ¡Eso es! ¿Por qué no había pensado en esto antes? ¡Sí había una manera! Antes de que se hiciese la primavera, sembró semillas de melón en un campo y sembró semillas de calabaza justo al lado. Los melones y las calabazas brotaron y comenzaron a crecer. Cuando los tallos de la calabaza llegan a medir de 7 a 8 centímetros, se cortan diagonalmente los tallos de ambos frutos. O sea, no se corta recto, sino un poco de lado. Y se conectan con el tallo del melón y la raíz de la calabaza en un punto exacto y se mantiene unido con una pinza, para que pasando el tiempo, ambas se peguen y puedan crecer juntas. Si fuera el caso de que a un humano le cortaran su tallo cuando está creciendo, tendría queja y desesperación. Pero los tallos de las calabazas y de los melones se adaptaron muy bien creciendo juntos. Los tallos crecieron rebosando de hojas y florecieron y dieron frutos. Las flores y los frutos fueron mucho más fuertes que antes, ni se podían comparar con la cosecha anterior. Los melones eran tan encantadores que el agricultor, haciéndolo feliz cada día, los miraba. Entre todos los productores de melón del mundo, ¿hay alguien tan feliz como yo? Melón, ¿dormiste bien? ¿Todo bien? Soy tan feliz cada vez que los veo produciendo muchos frutos ricos y deliciosos. Los melones son tan deliciosos. Además, podemos tener un ingreso al vender fruta y con la ganancia podemos comprar las necesidades que tengamos.
Con el paso del tiempo, el agricultor y los melones fueron muy cercanos. Supongo que me estoy volviendo cada vez más como uno de ustedes. Su corazón se hizo tan puro, diligente y lleno de agradecimiento que no había espacio en su corazón para la preocupación, el miedo o las quejas. Si la gente de todo el mundo fuera un agricultor de melón como yo, no se convertirían en ladrones ni odiarían a las personas. Todos los corazones de la gente cambiarían para el bien. ¿Hay alguien en casa? ¡Pase! Escuchamos que tus melones fueron seleccionados como los de la más alta calidad. ¿Cómo lo haces? Es un método secreto. ¿De verdad? ¿Los enseñarías? Me encantaría. ¿De verdad? Traigan a todos los demás agricultores que quieran aprender. El agricultor enseñó su secreto a todos los agricultores de la zona. Estaban muy agradecidos e hicieron todo lo posible para aprender. Así es como los melones de esta zona se hicieron tan famosos. Toda la gente de este pueblo tuvieron buenas ganancias y viven felices por medio de la cosecha de sus melones. Cultivar sin pensar profundamente no puede compararse cuando lo hace pensando profundamente. El agricultor de melones pensó, si solo las raíces de los melones fueran tan fuertes como las raíces de la calabaza, unir el tallo de los melones con la raíz grande de la calabaza no es un descubrimiento tan grande. Las raíces de los melones son débiles, las raíces de la calabaza son fuertes. Cualquiera que pueda pensar es capaz de tener la sabiduría de reconocer eso, al menos. La sabiduría del agricultor no era especial, no era algo tan grande. Unir los tallos de los melones con las raíces de la calabaza no fue una sabiduría increíble, pero si hubiera renunciado a tratar de fortalecer las raíces del melón, él nunca habría obtenido esa sabiduría. No importa si es un agricultor o un empresario, si lo haces pensando profundamente, puedes tener mucho mejores resultados. Bueno niños, ¿les gustó la historia? ¿Pudieron entender? El señor agricultor estaba cultivando melones, pero había un problema. ¿Cuál era? Tienen que acordarse cuál era. Muy bien, era que las raíces del melón eran muy delgaditas. Por ejemplo, nuestro dedo meñique es muy delgadito. En cambio, las de la calabaza eran gruesas, grandes y más fuertes, como el pulgar. Entonces, ¿qué pasaba? Aunque el agricultor con todo su corazón quería cosechar los melones, no crecían muy fuertes, muy brillantes y se marchitaban muy rápido. Entonces él pensaba, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? El agricultor hacía algo muy importante, que era pensar en varias veces. Pensaba una vez, pensaba 2 veces, pensaba 3 veces en cómo podría hacer las raíces de los melones más fuertes, más resistentes para dar un mejor fruto. Entonces, es similar a nosotros. Nosotros, por algún esfuerzo propio, no se puede dar un fruto muy bueno, un fruto muy grande, un fruto muy excelente, sino que se marchita. Pero Jesucristo es como la raíz de la calabaza. Jesucristo es fuerte, da un buen fruto, es muy brillante. Entonces el agricultor pensaba, entonces los pone a crecer juntos. Y cuando están creciendo los corta por la mitad en diagonal. Luego los conecta. Entonces la raíz es de la calabaza y el resto del fruto es del melón. Entonces la fuerza la da la calabaza, la raíz de la calabaza, y toda esa fuerza pasa al melón. Entonces el melón podía crecer más grande, más fuerte y más bonito. Entonces para nosotros ser unas personas más grandes, tener más sabiduría, ser unas personas más radiantes, tenemos que conectarnos con Jesús. Conectándonos con Jesús, nosotros somos como el melón y Jesús como la calabaza. Entonces, solitos no podemos hacer nada, pero cuando nos conectamos con Jesús, cuando nos conectamos con la calabaza, podemos dar mucho fruto. Entonces también el agricultor no solo hizo eso,
sino que él también compartía su secreto con los demás agricultores de su zona, porque ellos querían aprender. Entonces, el evangelio que nosotros recibimos, el perdón de pecados por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz, es un secreto. Entonces, el agricultor, cuando le preguntaron, él guardó su secreto o lo contó. A ver, si estaban poniendo atención. ¿Lo guardó o lo contó? Lo contó. Entonces él llamó a los agricultores de su zona y les comenzó a enseñar cómo hacía para que sus melones fueran tan buenos, de alta calidad. Entonces, el evangelio que recibimos por Jesucristo, tenemos que guardarlo o contarlo. Todo lo que escuchamos en la escuelita, todo lo que escuchamos en los campamentos de niños o en otras actividades, ¿lo guardamos para nosotros o hay que contarlo? Hay que contarlo. Eso es anunciar el evangelio, predicar el evangelio. Entonces, finalizando la historia del Señor de los melones, las personas que estaban en su zona, en su pueblo, todos vivían muy felices gracias a los melones que podían obtener. Entonces, tanto nosotros como nuestra familia, como las personas que viven con nosotros, escuchando el mensaje del evangelio, pueden ser muy felices también. Aunque no son melones, el evangelio es mucho más grande y mucho más valioso que un melón. Entonces nosotros, teniendo el secreto de la palabra del Señor Jesucristo, no hay que guardarlo, sino que hay que compartirlo con los demás. Entonces así ustedes se van a hacer muy felices y las personas que lo escuchen también. Y conectados con el corazón de Jesucristo, nosotros podemos tener un fruto mucho más grande, mucho más bonito, agradable ante Dios. Entonces, conectándonos nuestro corazón con Jesús, ¿cómo se hace eso? Tenemos que creer en lo que Jesús diga. Entonces, creyendo en lo que Jesús dice, así nos conectamos. Y toda esa fuerza que Jesús tiene, toda esa sabiduría que Jesús tiene, pasa a nosotros y podemos dar muchos frutos. Entonces, si ustedes quieren dar fruto, ¿con quién deben conectarse? Con Jesús. Si quieren ser muy inteligentes, tener mucha sabiduría, ¿con quién tienen que conectarse? Correcto, conectarse con Jesús. Entonces, espero que ustedes también se conecten con Jesús, que sean muy felices, que puedan también compartir este secreto con los demás niños de su escuela o de su zona también. Y espero que tengan muchos frutos y que también vivan muy felices. ¡Nos vemos!